tal? Ahora tu Biblia, podemos orar por lo que Dios nos ha hablado hoy. Señor, gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias porque ha llegado hasta nosotros fácilmente, Señor. Algo con tanto valor debería ser muy caro, Señor, y es fácilmente obtenible, Señor. Hasta nos las regalan, Señor. Te agradecemos porque eso es una expresión clarísima de tu voluntad, de que te conozcamos, Señor, y que sepamos quién eres tú, qué quieres de nosotros, cuál es tu visión de nosotros, del mundo que nos rodea, y estamos totalmente maravillados, Señor, de las cosas que hemos descubierto en ella. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lo que quieres comunicar hoy, Señor, sea enviado desde el cielo, Señor. No sean mis palabras, que sea tu revelación sobre mi vida, Señor, y que yo lo pueda interpretar correctamente, Señor, para bendecir la vida de mis hermanos, para que esta palabra sea una semilla que es plantada en ellos como tierra que son, simbólicamente, que dará un fruto maravilloso, Señor, en un tiempo mucho más corto de lo que muchas veces pensamos. Señor, ellos la recogen como buena tierra, con buen corazón, Señor, y por eso yo declaro que dará fruto en ellos. Desde este momento te pido, Espíritu Santo, que tú riegues su mente con tu presencia, con tu gracia, con tu poder, para que la semilla plantada de la palabra encuentre buena tierra acomodada, para que dé un buen fruto, que germine un buen fruto. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ellos. Amén. Muy bien, el tema que os quiero hablar hoy es un tema sumamente difícil. No es broma, es un tema sumamente complicado, pero que me llevaba ya varias semanas dando vueltas, aunque tenía claro que tenía que compartirlo sobre otras cosas, pero esta semana es como que ya no venía otra cosa a mi mente, ¿no? Y quiero entender, y así creo que era el Espíritu Santo que quería que os compartiese sobre ello. Es un tema muy extenso, muy largo, que da mucha polémica, pero que en el fondo genera toda esa extensión y esa polémica y esos malos entendidos por culpa nuestra. No porque desde la visión de Dios sea algo difícil de entender o sea complicado. Os quiero hablar de la voluntad de Dios. ¿Sí? Somos nosotros los que complicamos o malinterpretamos por diversos motivos, a veces es por desconocimiento, a veces porque no nos interesa, el qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios sobre uno. La voluntad de Dios no solo se entiende de manera genérica, es decir, no solo se entiende para que conduzca tu vida en general y todo lo que es tuyo, sino también, todos sabéis que muchas veces aplicamos y queremos hablar sobre la voluntad de Dios de forma concreta, ¿no? Sobre ciertas situaciones que vivimos y buscamos cuál es la voluntad de Dios para esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que Dios haría o cómo Dios manejaría una situación como esa? Eso es lo que habla eso es lo que básicamente es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil de manejar un tema como este? ¿Por qué es tan difícil de entender? Bueno, pues porque por dos factores fundamentales. El primero es que, aparte de la voluntad de Dios, Él nos ha dado voluntad a nosotros. Tenemos la nuestra. Tenemos nuestra voluntad, ¿verdad? Y entonces hay que alinear la voluntad de Dios con la nuestra, y eso es lo difícil. Y lo segundo es que además esa voluntad que nos ha dado a nosotros tiene la capacidad de ser libre, ¿sí? De pensar por sí misma, de tomar las decisiones que considere arreglo a lo que hay almacenado dentro de nosotros en nuestra conciencia, ¿verdad? Por eso digo que es un tema que cuando uno empieza a hablar es un tema un poquito difícil de manejar. Pero veréis a lo largo de lo que os quiero compartir hoy que en realidad el asunto no es tan difícil. ¿Sí? Necesito un poquito aquí abajo, un poquito de azul, un poquito. Ahora solo veo por ahí. Sí, gracias. Lo que hacemos nosotros, lo que sentimos, lo que somos, lo que decimos, nuestra
capacidad de escoger lo que queremos, ¿de qué depende? De nuestra voluntad, precisamente. ¿Sí? Es nuestra voluntad la que se encarga de tomar decisiones. En nuestra conciencia está el almacén de información, ¿verdad? Y nuestra voluntad es la que decide qué hacer con esa información a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Es la que se encarga de tomar decisiones. Y somos así precisamente porque, como dice en Génesis 1, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso somos una creación tan especial, ¿verdad? El problema es que el pecado pues, lo ha ido estropeando todo, ¿no? Y nos ha hecho mantener la creación de Dios, pero movida por criterios diferentes debido a que lo que se almacena, como os he dicho, en nuestra conciencia, ahora es otro tema, son temas y revelaciones diferentes a las que deberíamos meter. ¿Sí? El problema no es tu voluntad. El problema es lo que le metes a tu conciencia para que tu voluntad elija luego lo que tiene que hacer. Eso no lo tenía escrito, me ha quedado bien, ¿verdad? El problema no es tu voluntad. El problema es que tu voluntad no quiere hacer ciertas cosas. Cuando digo tu voluntad te estoy diciendo a ti mismo. Tú no quieres hacer ciertas cosas porque no entran dentro de tus criterios, ¿verdad? Y como tus criterios son diferentes a los criterios de Dios, por eso tu voluntad no anda encaminada a la voluntad de Dios. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, para empezar, os decía que el problema no es en sí el tema, la dificultad no radica así en entender cuál es la voluntad de Dios. Es un tema mucho más sencillo de lo que parece. El problema lo tenemos nosotros. No en las decisiones que tomamos, sino en el por qué tomamos esas decisiones. Es decir, qué es lo que está dentro de nosotros, en nuestra conciencia, acumulado, sobre lo cual nuestra voluntad dice sí o no. Así que voy a intentar clarificarte hoy cuál es y cómo se maneja la voluntad de Dios para que te des cuenta que está totalmente enlazada la voluntad de Dios a la tuya. ¿Sí? Se nos hace tan difícil entonces tomar decisiones arreglo a cuál es la voluntad de Dios para hacer las cosas bien, porque en realidad nuestra voluntad tomaría decisiones basadas en un conocimiento muy diferente al de Dios. No sé si me expliqué. El problema es que lo que hay aquí dentro es tan diferente a lo que hay en la mente de Dios, que por eso nuestra voluntad no se alinea con la de Dios, y buscamos saber qué Dios dice y si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, lo bueno es que dice que sus pensamientos son buenos para nosotros. Recordamos esos versículos, ¿verdad? Sus pensamientos son buenos. Entonces, si sus pensamientos son buenos, sabiendo que la voluntad lo que hace es decidir lo que tiene almacenada la conciencia en la mente, entonces si los pensamientos, la voluntad de Dios para nosotros es buena y los pensamientos de Dios son para nosotros, entonces su voluntad no puede ser mala tampoco, ¿cierto? La voluntad solo dice blanco o negro, sí o no, por aquí o por allá, solo dice tu voluntad. ¿Arreglo a qué? A la información que tienes. Dios es igual, somos una semejanza a Él, así que arreglo a lo que hay en el corazón de Dios, en la mente de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida o para una decisión? Pues tienes que conocer cuál es el corazón de Dios y la mente de Dios. Y cuando la tuya sea como la de Él, no te costará entender si es la voluntad de Dios algo o no para ti. ¿Sí me expliqué? Parece un trabalenguas, pero en el fondo es muy sencillo. Vamos a irnos a Mateo 7. Vamos a ver ciertos textos hoy para facilitaros el entendimiento de lo que quiero decir. Ya veréis que al final os daréis cuenta. Quítame estos aquí que si no voy a estar jugando con ella toda la mañana. Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha por el contrario es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miréis, estamos al versículo 21. No todo pues
el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ay, ay, ay. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es aquel día? ¿Qué día es aquel? Gracias. El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, cuando ya estemos todos muertos y estemos ahí arriba, y diga, Señor, hasta aquí hemos llegado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué va esto? Va de que Jesús no va a reconocer en el día del juicio a nadie que no haya hecho su voluntad, no la nuestra, sino su voluntad en la tierra. Ay, ay, ay. Este tema está caliente. Aquí es donde viene la dificultad de lo que estoy diciendo. Y algunos dicen, no, pues si profetizamos en tu nombre, pues si utilizamos tu nombre para profetizar y echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros. Sí, pero esa era mi voluntad. ¿O bajo qué voluntad estabas haciendo todas esas obras? ¿En nombre de quién? ¿Seguro que era del mío o era del tuyo? ¿Sí me explico? Eso es lo que le está planteando Jesús a la gente. Sí, tú eres creyente y todo lo que tú quieres, has hecho muchas cosas supuestamente en mi nombre, pero ¿estabas seguro de que esa era mi voluntad? Y entonces ya se empieza a entrenar nuestra mente. Entonces será la voluntad de Dios que echemos fuera demonios o no. No. El problema es cuando tú haces algo para Dios, ¿cuál es el fundamento sobre el que lo estás haciendo? ¿Sí? Si nos ponemos aquí ahora a echar demonios, como el que, por ejemplo, ¿no? Como digan, nos ponemos a profetizar, ¿sí? Y ahora me pongo yo mismo, mira, para no echarle el pastel a nadie, ¿no? Me voy a poner a dar palabra profética. ¿Seguro que viene de parte de Dios la que estoy dando? ¿Cómo lo sabéis vosotros? ¿Verdad? Ahora tengamos aquí un problema de una posesión. Voy a ponerme a orar para sacarle un demonio a alguien. ¿Para qué lo hago? ¿Para que la persona sea libre? ¿O para que todo el mundo diga, wow, el pastor, qué power tiene? Pucha, voy a que me vean, ¿no? Vais a ver el ejemplo de Jehová. Santo. ¿Verdad? ¿Para que se me infla el ego? Eso es de lo que Jesús está hablando. No está diciendo si es la voluntad de Dios o no que echemos el demonio, sino cuál es el motivo, cuál es la motivación para que tú hagas eso. ¿Cuál es tu motivación para que hayas profetizado en su nombre? ¿Cuál es la motivación para que eches fuera los demonios? ¿Cuál es la motivación para que hagas milagros? ¿Cuál? Porque si la motivación no es exclusivamente en darle la gloria a Él por el resultado y que la gente, por amor y debido a eso, sea libre, las demás motivaciones no valen, porque la voluntad de Dios es esa. Amar y le amemos a Él con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y a la gente. Todo lo que hagamos que se salga de eso, no es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Por eso este es un tema tan polémico. Por eso nos da tantos quebraderos de cabeza. Por eso queremos decir, si es la voluntad de Dios, que pase, y si no, no. Bueno, la voluntad de Dios, ¿en qué se fundamenta para que tú digas eso? ¿Sí? ¿En qué se fundamenta? ¿Verdad? El problema está en que no conocemos todavía a Dios. No conocemos cuál es el carácter de Dios. Y empezamos a darle vueltas a si lo hago o no lo hago. No. Dios te dice, haz o no hagas esto, fundamentado en algo, basado en algo. En sus principios, en cómo es Él. Conócele a Él y sabrás si eso que tienes que hacer es su voluntad que hagas o no. Y ya está. ¿Sí? Es que no sé si debo tomar este trabajo o no debo tomarlo. ¿Qué dice Dios respecto al trabajo? Es que no sé si tengo que seguir con mi esposo o no tengo que seguir, o no sé si tengo que, o no tengo que seguir con mi esposo. ¿Qué dice Dios respecto al matrimonio? No sé si tengo que enviar a mi hijo a un internado o no lo meto en un internado. ¿Qué dice Dios respecto a los hijos? Esa es la voluntad de Dios. Y estamos pensando, ¿querrá Dios que lo envíe a que haga esto o que no lo haga? Pues voy a orar y a ver qué Dios me dice. Pero si Dios ya lo ha dicho, ¿no? ¿Está aquí?
¿Sí? Todo el mundo quiere hacer la voluntad de Dios. Sinceramente. Todos los creyentes en el fondo quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? O espera conocerla para hacer algo correctamente. Pero pocos han entendido realmente cómo funciona y qué conlleva hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde viene? ¿Sí? Ese es el problema. ¿Verdad? Los creyentes en general hemos entendido de que Dios nos ha salvado, ¿verdad? De que Dios hizo un plan a través de Jesucristo para recuperarnos, para redimirnos. Ese es el sentido completo de la palabra. La obra de Jesús no es solo salvación, es redención. Sí, es mucho más que simplemente limpiarte de pecados. La redención es generar algo nuevo, totalmente nuevo, ¿verdad? Eso es redimir algo, ¿verdad? Convertirlo a otra cosa, darle otro valor. Y ese es el problema, que los creyentes solo han conocido en general la salvación, pero no la redención. Y dentro de la redención precisamente está el modificar nuestra forma de ser, dejar de ser como éramos, ¿verdad? Para ser como Jesús. Y ahí viene el follón, que la gente quiere seguir metiendo en sus decisiones el conocer la voluntad de Dios o no, pensando como pensaban antes. ¿Verdad? No modificamos nuestra mente, no modificamos la información que hay en nuestra conciencia y queremos ahora tomar decisiones correctas, ¿verdad? Porque todo el mundo las quiere hacer de corazón, las decisiones correctas, pero el problema está en que estamos pensando en hacer algo, si Dios verá bien lo que queremos hacer o no, porque nuestro planteamiento está en nuestra vieja manera de pensar todavía. Ese es el problema. El problema no es saber si Dios quiere o no que hagas algo que quieres hacer, si es la voluntad de Dios o no, que sirvas en esto o en lo otro, o si Dios quiere llamarte para una cosa o para otra, ¿no? Quiere hacer un llamado contigo. El problema es que no sabes todavía cómo es Dios. Si tú conoces a Dios, vas a saber que lo que está pasando por tu mente, no es así. Dios no va a querer que yo haga esto. Sé cómo es Dios, conozco a Dios. ¿Verdad? Precisamente hace cuestión de nada. Algunos van a saber de lo que estoy hablando, no vale hacer comentarios. ¿Sí? Estábamos hablando con alguien que nos decía, oye, a ver, pastor, ¿es correcto o no que me pirate la luz? ¿Cómo? Sí, que llega un técnico, me han ofrecido que viene un técnico y va al contador y yo no sé qué movida hace. Yo no sé si qué movida hace y el contador cuenta mal lento. Pues oye, milagro, aleluya, santo. Y yo, claro, muy bien, ¿no? Dije, no es correcto. Y si no es correcto, no, ¿por qué? Yo pensaba que me vas a hacer que sí, porque tiene que estar bien. Pues es un beneficio que está ahí, y oye, es casi un regalo, pero sí, claro, un regalo saltándose de la ley. Yo ya no quise entrar más, pero ya le dije, bueno, ya no hablamos, pero es que hay, por ejemplo, por no entrarle más a fondo, y ves por ahí un mandamiento que dice no robarás. Ahí te crees que robar es llegar a uno con una pistola, dame la cartera, de sacarle la billetera. ¿Verdad? Tú te estás saltando la ley, estás engañando y le estás robando a esa empresa lo que tiene que facturarte por tu consumo. Si no estás contento con lo que estás pagando de luz, gasta menos o algo. Búscate la vida para gastar menos, pero eso que tú haces es ilegal. Ahora, la persona que nos está preguntando es una persona que apenas está empezando en el Evangelio, entonces era normal, por eso yo no le podía reñir. Pero el problema es cuando pasamos años en el Evangelio y seguimos con rollos de si ha dado voluntad de Dios o no. Digo, todavía estamos así. Porque hay creyentes que tienen dependencia de saber cuál es la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Para hacer algo, o para decir algo, o para llevar a cabo algo. Eso en realidad lo que demuestra es que no conoces cómo es Dios. Si tú sabes cómo es Dios, no tienes ni que hacerte el planteamiento, ¿cierto? Mateo 6, una página antes. Ahí tenemos nuestro querido Padre Nuestro. Ahí tenemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que estábamos hablando el jueves de
¿verdad? En Mateo 6, 9, hay un versículo que dice, el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, dijo Jesús, lo que tenéis que orar es que se haga tu voluntad, igual que se hace allá arriba, que se haga aquí. ¿Y quién va a hacer la voluntad de Dios? Los ángeles que van a bajar a que se hagan. La vas a hacer tú, la voy a hacer yo. Nosotros vamos a hacer la voluntad aquí en la tierra. ¿O van a bajar los ángeles a trabajar? Los ángeles ya tienen faena ahí arriba. Lo de aquí abajo es cosa nuestra. Pero si se tiene que hacer la voluntad de Dios aquí, tal cual se hace allí, y la tenemos que hacer nosotros, ¿de qué depende de que la hagamos bien? De que sepamos cómo se hacen las cosas, ¿dónde? ¿Sí? El problema no es la voluntad de Dios, el problema es saber cómo es Dios, saber qué piensa Dios, cuáles son sus principios. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir poco a poco, gente, empezando a dejar de decir, será la voluntad de Dios, y si Dios quiere, no. Ya voy a dejar unos meses de margen a todos los que sois de casa, ya a partir dentro de, por ejemplo, después del verano, me voy a traer una sartén. Y al que oiga decir, no, si Dios quiere, una sartén así en la cabeza. Pues si Dios quiere, traeré la sartén. Si Dios quiere, traeré la sartén. Ya me puede decir alguno, pero es que el Señor no quiere violencia. Ay, muy bien, ¿me traigo la sartén? Muy bien, eso es conocer, ¿sí? Nos damos cuenta, en realidad, de que en esa oración de Jesús, cuando dice esa frase, haz tu voluntad, así como en la tierra que se haga en el cielo, no, o al revés. Lo primero que es obvio es que se debe, ¿verdad? Que se haga, hágase, lo que pasa es que está un castellano un poco antiguo, pero la versión revisada es que se haga tu voluntad. O sea, Dios quiere, y Jesús nos dijo que cuando oremos, dejemos claro que Dios quiere y nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios aquí. O sea, que eso no es discutible. Por eso decir, ¿será la voluntad de Dios para esto? O si Dios quiere que esto pase, es que Dios quiere que pase su voluntad. Entonces si dices, bueno, entonces será Dios que quiere, hablando de antes, que yo me enchufe por vagini a la electricidad, ¿no? El problema, la voluntad de Dios quiere que su voluntad se haga. El problema es de qué estamos hablando que se tiene que hacer. ¿De qué estamos hablando? Pero de que se tiene que hacer la voluntad de Dios, se tiene que hacer. Entonces, ya no podemos seguir planteándonos el hecho de, ¿será la voluntad, por ejemplo, será la voluntad de Dios que esta persona se muera? ¿Me explico? Estamos orando ahora por una persona enferma, por una enfermedad. Si es la voluntad de Dios, se sanará. No sé, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a la enfermedad? ¿Qué dijo Jesús? ¿O qué quedó escrito sobre Jesús? Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de, ¿será la voluntad de Dios que esta persona sane o no? Si esa persona está enferma y al final fallece, o está enfermo crónico, uno de dos. O estamos orando mal, o la persona no está recibiendo por fe la sanidad y no la ha entendido, algo está pasando mal, porque la voluntad de Dios está clara, clarísima. Clara, clarísima. No nos debería tocar la enfermedad, pero nos toca. Y si nos toca, debemos tener claro, muy claro, que la voluntad de Dios es que se vaya. Vosotros veis a Jesús diciéndole a las personas, no sé si será antes, no sé si, es que en tu caso, imagínate si le acerca a Jesús Bartimeo, Señor, sáname, estoy ciego, ¿sí? O al ciego del nacimiento. ¿Bartimeo era ciego del nacimiento? Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pero es que tu caso no es igual a Bartimeo. Es que este tuvo una enfermedad y se quedó ciego. Pero que tú has nacido ciego. ¿Verdad? No es el mismo caso. ¿Verdad? No es el mismo caso. Una cosa es contraer un virus, una bacteria, algo, como hay casos, ¿no? En el nervio óptico, y en cuestión de semanas te quedas ciego cuando has visto toda tu vida. Pero que tú has nacido ciego, hombre, no seas grasa. Son dos casos diferentes. Entonces, para ti no, para este sí. ¿Os imagináis a Jesús así? ¿No? Jesús venía a sanar y a rescatar a todo el mundo
Y como Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿cuál es tu necesidad? Te quiero ver, por toma, listo. Ya está. Si sus pensamientos son buenos, ¿cuál es el sueño que tienes? Ver, por toma, listo. ¿Cuál es tu pensamiento? Quiero tener un hijo porque soy estéril. Toma, hijo, ¿qué ves? ¿Por qué hacía Jesús, Dios eso? Porque su voluntad ya está escrita en esa área. ¿Cuál? Que todos seamos sanos y que, por ejemplo, en el otro caso, que todo el mundo, todas las parejas tengan niños. ¿Verdad? Esto lo discutí hace unos meses, pues no lo discutí, sino simplemente se lo diré a alguien que me dijo, alguien de la familia, ¿no? Se había quedado alguien de la familia embarazada y a los 2 meses o 3, ¡pum!, abortó. Y entonces ya me estaban diciendo, bueno, pues si estas personas no son creyentes, pero sí me decían, si es, oye, pues no querría Dios que viniese. Y yo, espera, yo estaba hablando con un no creyente. Dije, ahí te estás equivocando. Digo, ¿por qué? Hombre, pues Dios sabe todas las cosas y la verdad, y nosotros como vamos muy ajustados en casa y tal y tal, pues oye, para que la criatura más viva, digo, entonces ¿por qué me nacen en África? Que lo único que comen es malo. ¿Cómo estás ajustado y no sabes si en la empresa las cosas van a ir bien, pues para que tu hijo no viva con todo lo que tú quieres? Digo, a eso estás condicionando que nazca tu hijo. No digas, Dios, di eso. Di, bueno, oye, pues mira, no ha nacido la criatura, pues no pasa nada. Porque total, yo estaba pensando, madre mía, conforme nos van las cosas, ahí no le puedo reprender a la persona, es un no creyente, él no tiene la confianza puesta en la provisión de Dios, la tiene puesta en su esfuerzo y en su trabajo. Pero que me digas, ¿será que Dios pues no habrá querido Dios que nazca porque como las cosas van a estar chungas? Digo, espera un momento. Dios, que la voluntad de Dios sí que es que nazca. Y me quedo así hablando. Dios, que eso ya está escrito. Eso ya está escrito. Y está escrito al principio de la Biblia. Y Dios dijo, crecer y multiplicaos y llenar la tierra. Le estamos llenando todo, tanto que vamos a tener que echarle tierra al mar para poder crecer más. Dios quiere que nazcan todas las criaturas. Y decía a esta persona, si no, ¿por qué nace, por ejemplo, el hijo de una mujer que ha sido violada? El suyo sí y el tuyo porque a mí, pues será que como no tengo bastante pasta, entonces no. Aguántamelo, caballo. Digo, no, hay una norma establecida, un principio divino respecto a ese tema, y es que nazcan todos. Los que nacen con mucho dinero en casa, como los que son de una mujer que violó a alguien. Porque el principio es, mujer que tiene una relación, se puede, está hecha para que le den asco. Luego ya, si es el día mejor o no es el día mejor de una, eso es un tema aparte, pero que van a hacer, pueden hacer perfectamente. Si se perdió, le dije, si se perdió tu embrión, tu feto, o el feto de tu mujer, es porque algo ahí no está bien. Algo ahí no está bien. Pero no es culpa de Dios. Y ya tocaron el cuello. Si se lo explico así a una persona que no es creyente, ¿cómo los creyentes todavía patinamos en cosas más obvias todavía, ¿no? Como dicen algunos jóvenes, me han dicho, ¿no? Bueno, si Dios quiere, yo es que me llevo muy mal en mi casa con mis padres, me han dicho jóvenes, ¿no? Incluso retiros, ¿no? Yo estoy orando, y te lo dicen así, como todo lo que han dicho, yo estoy orando a ver si Dios, si era voluntad de Dios o no que yo me vaya de mi casa. Y digo, no sigas orando, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Estás diciendo que quieres que Dios te diga ¿cuál es la voluntad de Dios para eso? Sí, es que ya está escrita. Así cual que te quedes en tu casa hasta que tengas mujer, te casas y tú fabriques tu hogar. Y me miran así, claro. No hay otra, da igual que tengas 18, 20, 25 o 40. O sea, ya el problema va a ser que la patata te la voy a dar yo por estar todavía sin casarte. ¿Verdad? Pero la voluntad de Dios está escrita, a no ser que tengas el don de celibato, está escrita la voluntad de Dios. Y es que estés en la casa de tus padres hasta que tú formes tu hogar. Eso es lo normal, la vida, por la vida que hemos traído antes de conocer al Señor, puede que vengamos ya torcidos. ¿Vale? Pero yo te estoy hablando de creyentes que están en el proceso todavía correcto, ¿no? Te hablo de jóvenes, ¿no? Otra cosa es que una persona haya llevado la vida que cuando no era creyente y pues naturalmente ya no está ni con sus padres ni ya sabe dónde están, ¿verdad? Y luego conocen a Cristo, tú ahora no vas a volver a casa de tu padre Si se puede restaurar, sí, pero en muchos casos no se puede, porque está muy dañada la situación, ¿no? Pero para el que está metido ya como creyente, viniendo a la iglesia y conociendo a Dios y todo el rollo, ni te lo plantees. Por eso digo, hay personas que me están diciendo,
Estoy orando a ver si es de Dios o que Dios me dice sobre separarme, divorciarme. Me han dicho mujeres que dicen, estás de guasa, ¿no? Tampoco quedas el tiempo orando en el asunto. ¿Por qué? Porque Dios no contempla el divorcio. No, pero es que hay unos versos en Mateo que dicen, espérame. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los legalistas que por vuestro duro corazón Dios tuvo que plantar una ley así, pero la voluntad de Dios no es esa. Siempre somos nosotros y queremos meter la voluntad de Dios a nuestro problema, sin conocer cuál es, ni siquiera lo que Dios piensa respecto a eso. Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Verdad? ¿Será Dios que me vaya de ese trabajo? Deja de orar ya. Deja de orar, ¿para qué? ¿Para qué piensas? Estás orando a ver si Dios quiere o no que estés en ese trabajo. ¿Qué dice la Biblia respecto a trabajar? Que trabajes y que seas el mejor en tu puesto. Pues ese es el resumen. El mejor en tu puesto. Que trabajes con excelencia para tus jefes. O sea, que deja de pensar, no, es que no me va a ir. Hola. ¿Qué estás haciendo tú para que tus jefes piensen diferente sobre ti? No es que me miran mal, ¿quién? Los compañeros. Eso olvídate, que les demos ya. Lo que te tienen que preocupar son tus jefes. ¿Qué piensan ellos de ti? No, es que me traen así. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú para que la cosa cambie? Deja de orar por cosas que estás perdiendo tiempo. Tienes que conocer que Dios piensa respecto a eso. Eso es lo que tienes que saber. ¿Sí? Hebreos 10. Otra que ahora me venía a la mente, otra con la que me tengo que partir la cara con los muchachos es cuando, ¿será de Dios que sea esta mi novia? ¿Qué Dios piensa de eso? Sí. ¿Qué Dios piensa sobre eso? Y yo quiero relajarse la cabeza. Ahí está el tema difícil, porque Dios no habla sobre el noviazgo. No dice que sea así. Los únicos criterios que sobre un creyente pueden recaer, que dice la Biblia, y es un consejo, es no te juntes a ningún desigual. Esa es la única recomendación que da la Biblia respecto a los jóvenes, por ejemplo, respecto al noviazgo, ¿no? No te juntes a alguien que no es creyente, porque otros van a ser problemas. Porque lo que estamos hablando al principio, ¿no? Tu conciencia está siendo alimentada por lo que ves en la iglesia, los estudios, tus padres son creyentes también, con algo, y la conciencia de la otra persona no tiene nada de eso. Luego, ¿cómo hacen las conciencias? Hagamos esto así, no, pero hagámoslo así, no, pero. ¿Verdad? Son dos personas diferentes. ¿Cómo vas a juntar el agua y el aceite? Es un problema. Yo se lo digo a los jóvenes, no os calentéis la cabeza. Ahora, olvídate que Dios. No te digo que no. Le digo, no digo que no. Pero, casi nunca Dios dice, esa es la tuya. Casi nunca. Yo digo a los chicos, ¿no? Dije, yo tuve antes de mi mujer otras novias, otras chicas con las que salí. Y no iba a jugar. Dije, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Nada de ir a jugar con las chicas. Nada de evangelicar, O sea, cuando uno quiere relación es para ir en serio, para terminar casándose uno. Entonces yo digo, ¿para qué quieres novia a los 15 años? Le digo a unos chavales, ¿tú para qué quieres novia? ¿Para qué? ¿Te vas a casar? ¿No? Entonces. ¿A dónde vas? Baldomero. ¿Dónde vas? Tú cuando busques una novia es porque dices, ha llegado el tiempo de ya ir buscando, ¿verdad? Como dicen algunos chicos, algunos jóvenes, yo creo que ya, sí, ya. Uno no llega ni tú te estás pasando, tío. Venga, ya toca. Estamos bien, ya toca. Ahora, ¿cuál es el criterio? Busca una creyente. Ya está. Es que luego no funcionó. Bueno. Exacto. Yo tuve otras novias antes de mi mujer, salí con otras chicas. ¿Verdad? Ya tenía más de 20 yo cuando empecé a salir con chicas. ¿Verdad? Y patiné varias veces, un par de veces. ¿Verdad? Pero todas ellas eran chicas que estaban en la congregación, todas. Luego otras me miraban, sí, eso. O sea, era mi problema, ¿no? Pero todas estaban ahí. Yo no me fui a buscar al campo por ahí flowers, florecitas, ¿no?
Así que arreglo a cuál es el concepto, el conocimiento, los valores, los principios de Dios respecto a un tema, ahí está la voluntad de Dios. Dios no te va a plantear, no va a plantear un asunto y luego te va a decir, y ahora déjame que te diga si sí o si no. La voluntad de Dios es siempre es siempre sí. La voluntad de Dios es siempre sí respecto a un asunto concreto. ¿Verdad? Siempre es buena, agradable y perfecta. Dice en Hebreos 10, versículos 8 al 10. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto. Este texto está hablando sobre los sacrificios que traía el pueblo, precisamente, para expiar, para pedir, en el Antiguo Testamento, para pedirle perdón a Dios por sus errores. De eso está hablando ese texto en Hebreos 10. Empieza en el 9:23. Es un texto un poco difícil de entender, pero es muy interesante. Es muy interesante. Aunque es un poquito complicado porque hay muchas referencias al Antiguo Testamento y claro que hay que saber de qué está hablando para que agarres el concepto, ¿no? El tema es que está hablando sobre el hecho de que el pueblo de Israel hacía sacrificios a Dios. Había muchos tipos de sacrificios, de eso se ha hablado varias veces, ¿no? Bueno, una vez. Y uno de los sacrificios que hacían era por expiación de pecados. O sea, me he equivocado en esto, o he hecho lo que no debía, o he pecado en esto, pues conocían la ley, y entonces ellos hacían un sacrificio de algo. Y Dios ya había dicho, pues los sacrificios por este motivo, este. Menos mal que conocemos a Cristo y al Señor, y el Señor vino porque lo de la ley era como para ser israelita, digo, para ser judío que no mesiánico, yo no sé ni cómo quiere seguir en eso, ¿no? Pero el texto, ¿vale?, habla concretamente de eso, sacrificios para perdón de pecados, ¿no? Y entonces en el versículo 10 del capítulo, versículo 8 del capítulo 10, dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado ya, Señor, no quisiste. Ni te agradaron, y pone entre paréntesis, porque esas cosas se ofrecían o se ofrecen según la ley. Sí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios para perdón de pecados. Y el 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, lo que hacían antes, para establecer esto último. 10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿Qué te santifica? Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento le santificaba de sus pecados el ofrecer sacrificios por sus errores. ¿Qué nos santifica a nosotros? El hacer la voluntad de Dios. Porque nuestros errores están clavados en la cruz. Y lo que a ti te santifica es hacer la voluntad de Dios. Entonces el tema está muy grave. Hacer la voluntad de Dios es un asunto muy importante. Porque no hacerla, por lo tanto, como está hablando ahí, puede que estemos pecando por no hacerla. Pues si dice ahí, ¿sabes qué? Señor, vamos a quitarlo de los sacrificios y hagamos tu voluntad. Por los sacrificios de los pagó Jesús en la cruz. Entonces, cuando estamos jugando al será la voluntad de Dios, o voy a hacer esto y yo estoy orando porque Dios bendiga lo que yo quiero hacer, estamos al revés. Tenemos que hacer lo que Dios quiera, ¿verdad? Y ahí vamos a ver la bendición de Dios. Lo que no vale es voy a hacer lo que yo quiera o como yo entienda y luego encima voy a orar para pedir la bendición de Dios o que Dios me guíe. Es al revés. Tú tienes que conocer qué es lo que Dios quiere sobre ese asunto, cómo Dios maneja ese asunto, y ahí solito, tú andando, dile que te dé valentía y esfuerzo para continuar. Pero ¿dónde? En lo que ya está establecido, no en tu planteamiento. Sí, es justo al revés. ¿Sí me explico? Así que en ese texto se ven dos factores fundamentales. El primero, que hacer las obras según nuestro entendimiento y nuestro esfuerzo y creernos que eso es la voluntad de Dios es un error. ¿Verdad? No, es que voy a hacer esto porque eso es la voluntad de Dios. ¿Estás seguro que eso es? Porque si eso no es la voluntad de Dios, entonces le están metiendo la pata hasta aquí.
yo para mí, mi interpretación, estás pecando cuando haces eso. Eso es incluso, porque ¿en qué estás pecando? Porque en cierta manera eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Verdad? La voluntad de Dios de este asunto es este. Pero ¿estás seguro? Porque no sé por qué estás diciendo que es Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Estás metiendo a Dios en el cajón. Estás utilizando su nombre. Arregla a tu teoría. ¿Estás seguro que esa es la voluntad de Dios para ese tema? ¿Sí? Ahí estamos pecando. ¿Verdad? Nos estamos equivocando. Lo segundo que ahí se ve es que conocer y desarrollar la voluntad de Dios en nosotros requiere obediencia y sacrificio. ¿Por qué? Porque hay que conocer, por lo tanto, cuál es lo que Dios piensa respecto a algo. Y tienes que seguirlo. Y a lo mejor no es el planteamiento que tú tenías sobre el asunto. Y tienes que tragar como un campeón. Si quieres hacer la voluntad de Dios. Tienes que obedecer. Agachar las orejitas. Tú te pensabas que la voluntad de Dios para ese asunto era uno, y ahora resulta que cuando conoces el asunto te das cuenta que Dios piensa exactamente lo contrario de lo que tú crees. Y te toca agachar las orejitas y decir, no, el problema es que soy yo. ¿Verdad? Así que requiere obediencia y sacrificio. ¿Por qué? Porque si quieres pasar por ahí, vas a tener que pasar por donde en realidad no quieres. O hacer las cosas conforme no es tu planteamiento, como a ti no te gusta. Pero eso es la realidad. El problema es que no podemos ver, y ahí viene además la fe para hacer el trayecto, lo que hay al final. Lo que hay al final es la bendición de Dios. ¿Que hay que hacer la voluntad de Dios? Sí o sí. Conocerás sobre lo que quieres. Porque si la sigues, aunque sea duro, aunque sea justo al revés de como tú quisieras hacerlo, porque eso te va a estar ahí empujando por tus adentros, al final está la bendición de Dios. Hacerlo por donde tú crees que consideras que es, que trae al final problemas. Todo lo contrario. Por eso le digo a mucha gente, que tanta espiritualidad, haz lo que tengas que hacer. ¿Que no conoces ya con lo que Dios piensa? Hazlo y ya está. Utiliza tus oraciones para otra cosa. ¿Sí? Utiliza tu tiempo para otra cosa, para otras oraciones. Pero para eso, pues, averigua qué es lo que Dios piensa y hazlo. Ya está. Y ya está. Dice Mateo 26:39. Cuando Jesús está en Getsemaní. Este texto ya lo utilicé en otra ocasión para algo parecido, ¿no? Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Claro. Si Jesús llegó a plantearse eso, más nosotros. Lo que pasa es que Jesús, digamos, estaba un poco ahí sacando su humanidad y diciendo: esto es muy gordo. A los que crean que Jesús no tenía sentimientos, por supuesto que tenía. Lo que pasa es que él sabía cuál era la voluntad de Dios, al final ahí se acabó. Pero de que estaba sufriendo, decía Señor. O sea, si esto es posible, por favor. O sea, se vale que tú delante de Dios te quejes, patalees, llores, escupas y tengas todo lo que tengas que hacer. Y que cuando termines digas: Señor, a ver lo que como las cosas como tú las haces. Pero vale que llegues y te descargues. Pues ¿qué hacía David? ¡No te persiguen, no sé qué, no sé qué! El tío mayorón de ti que Ezequiel ni que nada. El tipo mayorón del mundo era David. Ni profeta ni nada. Hay un tío llorón el David. Ya no sé qué, le tiraba delante de Dios todos sus rollos, sus floreras, sus alegrías, también cuando estaba loco perdido. Todas sus emociones se las daba Dios, y cuando terminaba decía: ahora voy a hacer lo que tú quieras, es tu voluntad, Señor, yo sigo tus preceptos, tu mandato, tu principio, se acabó. Lo mismo que Jesús, igual. Se vale que llores, que te quejes, que le digas a Dios no sé qué, me siento así, me siento así, me pasa esto, me pasa lo otro. Cuando termines, Señor, yo sé que tu voluntad sobre este asunto es este, pasaré, aunque me cueste. Si al final está la bendición de Dios, ¿verdad? Podemos resumir, por lo tanto, ya resumiendo, porque ya estamos terminando, que conocer la voluntad de Dios, básicamente, no es otra cosa que conocer lo que Él considera respecto a un tema y someter entonces nuestra voluntad a la suya. ¿Sí? Eso es la voluntad de Dios. Eso es conocer la voluntad de Dios.
¿Verdad? Es conocer lo que Él considera respecto a algo, a un asunto, a algo, y someter nuestra voluntad a la suya. Así, Señor, ¿tú consideras así? Así lo voy a hacer yo. ¿Eso qué es en el fondo? ¿Eso qué es en el fondo? ¿Qué hemos dicho antes en el versículo de Jesús? Venga a tu reino. Eso se llama sometimiento. No es otra cosa. El problema de conocer o no la voluntad de Dios, el problema de cuando los creyentes en realidad están preguntándole a Dios, ¿será esta la voluntad de Dios o no? O están buscando la voluntad de Dios respecto a un asunto, es que en realidad no a ese grado todavía ni conocen ni han sujetado su vida a Dios. No se han dado cuenta, los creyentes todavía no se han dado cuenta de lo que os voy a explicar ahora. De que en la cruz no solo murió Jesús, morimos nosotros también. ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso? El proceso de modificar nuestros planteamientos de los Dios es un proceso muy difícil. Lo que te he dicho hasta ahora era obvio, ¿no? O sea, o parecía más o menos que te estoy diciendo fácil. No, esto es así, se acabó. Ahora, el cambiar los parámetros de hacer las cosas conforme... Eso es muy difícil. No creéis que no se entiendo. Claro que sí lo entiendo. Lo que necesito es que lo tengas tú claro, pero que el proceso de cambio es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque requiere, como he dicho antes, sujetar nuestra voluntad a la de Dios. Y eso es lo más difícil que existe. Si hay algo difícil en el ser humano es someter su voluntad, su criterio de voluntad propia, su libertad a la de otro. Eso es lo más difícil que hay. Va en contra de nuestra propia naturaleza. El otro día están los Vengadores en el cine. Ahí se quería el Loki, el malo. Decía, vosotros sois una raza que estáis hecha para ser dominados. Entonces venían los superhéroes y decían, la libertad forma parte intrínseca del ser humano, ¿no? Nos estamos hechos para ser dominados. Claro que no. Claro que no. Pero por interés nos conviene someternos a Dios, nos conviene. Salimos ganando. Y si no, mira la vida que llevaban Adán y Eva, que no le faltaba de nada. En el momento que empezaron, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Que tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahora su conciencia estaba despierta a admitir otros criterios diferentes a los que ya tenían, a los que Dios había establecido en ellos cuando los creó. Entonces iban a poder tomar decisiones respecto a otros criterios, no a los de Dios, a otros. Por eso Dios los tiró y dijo, ahora estos van a tener conocimiento del bien y del mal y van a ser como nosotros. O sea, nos parecemos más todavía, después de que pecaron a Adán y Eva, nos parecemos más a Dios todavía. Porque yo entiendo, por lo tanto, ahí que Dios nos creó, aunque con voluntad propia, nos creó buenos. Nos creó buenos. Sin malicia y sin conocimiento del mal. Así nos creó. Porque nos dijo, ahora han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal y van a ser como nosotros. ¿En qué sentido? Que Dios ya conocía lo malo también. ¿O acaso no fue Dios el que le dijo a Satanás, sal de aquí, hombre? Hasta en el cielo puede haber rebelión. ¿Verdad? Pero el ser humano, cuando Dios lo creó, no tenía conocimiento de lo malo. Por eso tenemos el problema, y es que como podemos conocer lo malo y alimentamos nuestra conciencia de todo lo que hay a nuestro alrededor, no solo de los principios divinos, y luego vienen los problemas. Arreglo a qué tomamos decisiones. Por eso, un poquito, volviendo a lo que digo muchas veces, ¿qué estás escuchando en la tele? ¿Qué estás escuchando de tu familia, de la gente con la que hablas todos los días? ¿Qué estás viendo en televisión? ¿Qué estás viendo o escuchando en la radio? ¿De qué te alimentas? Porque la mayoría, el 99% de la información que está por ahí dando vueltas va en contra de lo que estás diciendo. Va al revés. Si tú dejas que tu conciencia mete información sobre eso, luego vas a tener los problemas que tienes de decir, bueno, quiero hacer esto, pero como soy creyente, ¿cuál es el momento de Dios respecto a esto? Claro, tu conciencia está cargada de otra información y ahí encuentras el choque. Sí, por eso los papás debemos ser tan cuidadosos con lo que ven y escuchan nuestros hijos.
¿A qué escuela van? Tenemos que estar pendientes de los maestros, de qué les enseñan, de cuando vienen del cole, de preguntarles, oye, ¿qué has aprendido en el cole? Y cuando te quieren contar algo, escuchar, a ver por dónde van, porque de repente te sueltan una barbaridad. ¿Quién te dijo eso? Y no es una barbaridad de una palabrota, sino de un concepto, una barbaridad conceptual, que va totalmente en contra de los conceptos y los principios bíblicos. Y dirás, espérame. ¿Quién te dijo eso? No, eso la maestra. No. Entonces, cada 2 por 3 tenemos que estar diciéndoles, mira, la maestra dice eso porque eso es lo que ella cree. Nunca le discutimos nada respecto a matemáticas, lengua, ciencia, pero de repente una de las maestras de mi hija le encanta hacer criterios personales y dar opiniones personales continuamente en clase. Y empieza a hablarle, claro, y empieza a darles su consideración sobre ciertos temas. ¿Vale? Y yo le tengo dicho a mi hija, mira, lo que te enseña tu profesora de lengua, mates, ciencia, no sé qué, está bien. Cuando te empiece a decir, porque más dice auténticas barbaridades, no, este niño, por más que esté, lo que se va a dedicar es estar cargando y descargando camiones. ¿Usted cómo lo trae a decir ese niño? Con 10 años. Porque no es muy esforzado en clase, pues trabaja para que el niño lo haga. Pero no, cogen y lo valoran. Tú no sé qué, y empieza tú no sé cuánto, y este va a ser así. Bueno, la señora Florín pone un tampón en la boca. Se nota que ella no tiene hijos. Que es lo que yo digo de mi hija. Todo lo que diga de los niños, ni caso, es una niña con 50 años sin hijos. Y se cree que lo sabe todo. Y se los llenan de criterios en la cabeza que van en contra de lo que haya establecido. Lo bueno es que nosotros nos acostumbramos a cuéntame. Y viene a la casa, ¡ella no va a ir a esto! ¿Cómo? ¿Sí dijo esto? No. Eso no es así. Eso es lo que siempre le decimos. Eso es lo que la maestra cree. Pero la Biblia dice esto. Es mejor. La Biblia es mejor. Ah, vale, papi. Y ya está. Solo dije eso una vez que nos acostumbras. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que día a día estamos escuchando lo que dice la televisión, escuchando lo que nos dijo fulanito, los problemas de menganito, los problemas de los compañeros de trabajo, los compañeros de no sé quién? ¿Hasta dónde decimos no? Esto no va con esto? Nuestro foco tiene que ser siempre lo que Dios considera, lo que Dios dice. Dice Romanos 12:2 y ya terminamos. No os conforméis. Este es el resumen de lo que te estoy diciendo. El problema no es saber si hago la voluntad de Dios o no. El problema es que la voluntad de Dios es siempre sí. Ahora, ¿sobre qué tema? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos a mí. ¿Te das cuenta? El problema es que mientras no eres transformado, tu mente no es transformada, tú piensas conforme has pensado toda la vida. Conforme te enseñaron tus padres, en la escuela, en el barrio donde vivías, en no sé qué. ¿Os habéis dado cuenta que hay gente que por haber nacido en cierto pueblo o en cierto barrio es menos que otro que ha nacido en otro barrio o en otro pueblo? Solo por el lugar en el que nacieron. ¿Verdad? No, si yo soy de Madrid. Yo soy de Cuenca, ¿qué pasa? No, porque tú eres de Cuenca per se. ¿Y tú que no? Yo soy de Madrid, tío. Son ¿cómo son los madrileños? ¿Verdad? En el buen sentido lo digo porque son orgullosos, pero cuando se les va la pinza mal, pero mientras no se les va, tú hablas con ellos, están orgullosos de su ciudad, de quiénes son, de no sé qué. Solo por el mero hecho de ser madrileños. Ahora que tengo yo familia madrileña, pues. Y siempre andan hinchados, ¿no? El suegro de mi hermano me encanta, Manuel, ¿no? Manuel Álvarez, el pastor de Isabel. Y ahora, cuando hablan de Madrid y de y cuando eras joven, de ir por su barrio, dices, ¿cómo se le llena la boca? Y si uno nació en el Pozo de Raimundo, diría lo mismo. No creo. En un pueblo por ahí convertido, en un cortijo en la sierra, o a lo mejor no. ¿Por qué digo esto? Porque hay demasiados criterios en la vida que nos hacen pensar de una manera. Pero este criterio, los criterios que están aquí están unificados. Sirven para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y vamos todos hacia lo mismo. Y todos los criterios que hay aquí son buenos. Son buenos, ¿verdad? Decía en Romanos 12, no te conformes a este siglo, o sea, no te conformes a lo que vives, a lo que se están vendiendo. Transfórmate por medio de ¿qué?
de la renovación de tu entendimiento. Qué poco espiritual son estos. Qué poco espiritual. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento. ¿Dónde habla aquí del Espíritu y del poder de Dios y de la unción? ¿Dónde? ¿Sirve para algo? Vamos que sí, para qué sirve. Hablando de la voluntad, ¿no? ¿Para qué tienes que ser transformado renovando tu mente? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. La madre que va a ti. A mí me llena la sangre este versículo. Fue cuando yo era jovencito, hace 15 o 20 años, que lo leí y me botó la cabeza y me la sigue botando. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para ti. ¿Cuál es el problema? Que tu mente no la conoce. El problema está aquí. Aquí. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres? ¿Sí o no? ¿Quién quiere? Ok, si quieres conocer la voluntad de Dios, entonces tu mente hay que modificarla. Hay que formatearla. La mente hay que formatearla, como hacen con los ordenadores. Ahora, ser formateado depende del nivel de tu CPU, ¿cómo es? De tu procesador. De la capacidad de tu procesador. Es decir, arregla el trapo que le metas, así vas a ser transformado más rápido o no. Arregla el tiempo que le inviertas a la transformación, a la renovación de tu mente, vas a ser transformado antes o después. ¿Cuáles son los pasos? Te los voy a decir rápidamente. Hay 4 pasos para que tú renueves tu entendimiento. Número 1, ¿qué debes entender? Número 1, lo primero que tienes que hacer es morir definitivamente al pecado. Morir definitivamente al pecado. Al pecado no tienes que darle ni esto de margen. Si sabes que hay áreas en ti que Dios las califica como pecado, y no estoy hablando de adulterio solo, ni de mentira solo. Acordaros que hay una lista que siempre nos retuerce así un poquito las neuronas, por ahí, por las epístolas, que dice enojo, ira, contiendas, ira, contiendas, doble pensamiento, no sé qué, no sé cuánto, un montón de cositas, ¿verdad? Que parecen, exacto, hacer morir todo lo terrenal, hacer morir todo lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Ira, contiendas, enojo, no sé qué, malas palabras, doble pensamiento, no sé cuánto. Esas maneras que tenemos, eso es pecado. Ganancia deshonesta, seguir por lo bajín, y decirle una cosa a alguien para conseguir algo a cambio, no sé. O sea, ya ni te estoy hablando de no robar, no mentir, no ser adúltero, no. O sea, olvídate ya de eso. O sea, ya ni digo los 10 mandamientos. Porque si estamos todavía batallando por los 10 mandamientos, apaga y vámonos. Chico, no te crees más la cabeza y tírate fuera de la iglesia. Y vive tu vida tranquilamente, porque vas a estar batallando toda tu vida. Vas a venir aquí, vas a escuchar algo, pero luego vas a querer hacer lo otro, porque te llena de gusto y de placer, y así te vas a tener la vida, no la pierdas. Yo digo esto, se lo digo a una gente y me viene así raro, como diciendo, ¿qué pasa, no? O sea, ¿estás predicando que la gente se va de la iglesia? No, lo que no quiero es que la gente se esté matando en la iglesia, en su mente, con un pie puesto en el evangelio y el otro pie en el mundo, ¿no? Chico, déjalo estar, piérdete por ahí y pégate una fiesta. Así luego te pegas un costalazo como el hijo pródigo y vuelve de todas, con los 2 pies. Si no te mueres antes. ¿Verdad? Pero deja de jugar ya, deja de jugar con el pecado. 2. Hemos dicho, número 1, debes morir definitivamente al pecado. Apúntate este versículo, 1 de Pedro 2:24. ¿En el punto 1? Sí, lo salté sin darme cuenta. 1 de Pedro 2:24, te lo voy a leer rápidamente. Dice, Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si Él los llevó, ¿qué haces tú pecando? Puedes, como ha dicho Pedro tantas veces, puedes no pecar. Pero una cosa es pecar por patinazo y voluntariamente, como he explicado en otras ocasiones, otra cosa es
pecar voluntariamente. ¿Sabes qué? Deja tu voluntad sujeta a Dios. ¿No estamos hablando de eso? No sé cuál es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es que no peques. Esa es la voluntad de Dios, que no peques. ¿Verdad? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es que no sé si tengo que ser esta enfermedad que tiene Dios o no. Dice después, y por cuya herida fuimos sanados. Así que apúntate, 1 Pedro 2:24. Segundo, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Segundo, debes entender que nosotros hemos muerto también en la cruz. Los creyentes, muchos quieren seguir viviendo como vivían después de aceptar a Jesús en su corazón. No han entendido de qué va esto. ¿Tú aceptaste a Cristo en tu corazón un día? Sí. ¿Y hacías las cosas de cierta manera? Sí. Pues se acabó, hasta ahí. Desde ese momento tienes que empezar a ver cómo las hace Cristo. No has aceptado al Señor, se te olvida que no aceptaste solo a un Salvador, aceptaste a un Señor. Por eso yo le digo a la gente, si no quieres cambiar las reglas, no te calientes la cabeza ni vengas a la iglesia. ¿Para qué? Tú lo vas a molestar a nosotros hermanos y a mí. Ahora tira por ahí. A mí me revientan los creyentes que van a la iglesia y quieren seguir haciendo las cosas como las han hecho siempre. Y luego el pastor no sé qué, y enganchando a uno y al otro, y molestando a otro y al otro. Anda, tira a tu pueblo. Oye, qué duro lo que estás diciendo. No. ¿Te suena duro? Pues lo siento. ¿A dónde vas con tu vida? Para hacer eso, pues eres igual de estar en tu casa. Quédate allí. Gracias. ¿Sí? Si quieres ir a por todas, entonces tienes un Señor. No tienes un Salvador, tienes un Señor. Y si tienes un Señor, debes entender que moriste en la cruz con Él y que resucitaste a una vida diferente, igual que Él. Empieza a andar en esa vida diferente. Dice Gálatas 2:20, muy conocido el verso. Exactamente. Parecido al de antes. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Deja de vivir como antes. Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahora ya aquí en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo como antes. Lo que ahora vivo todos los días en mi cuerpo, yo, cuando me levanto y voy a trabajar, lo tengo que vivir en la fe. Es decir, en lo que Dios, en los valores de Dios, y yo por mi fe decir lo voy a hacer, así lo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir, lo vivo en la fe. Lo que vivo ahora en mi carne lo vivo en la fe, diciendo, yo no sé visto cómo va a acabar, pero yo haría las cosas de otra manera. Yo antes era así, antes le partía la boca a uno más rápido que todas las cosas, pero ahora no puedo. Si ahora uno se me pone chulo, me tengo que callar y ser como Cristo, manso. Entonces le haría, toma ahí, vete con el ojo inflado. Ahora dime otra que te vea la otra. Déjate coger y callar. ¿Y por qué lo haces? Por fe, porque si fuera por las manos se las habría puesto ya en la cara, tío. Pero lo hago por fe, me aguanto por fe, sabiendo que lo que hago es lo que tengo que hacer. Y por la fe que tengo en Él lo hago. ¿Por qué lo hago? Por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Date cuenta de lo que pagó por ti. Ya deja de vivir como antes, deja de ser como eras antes. Ya cambia. Hay que cambiar. El que va a salir beneficiado eres tú. Sacrificio sí. ¿Quién sale ganando? Tú. Es como ir al gimnasio. ¿Qué paliza te pegas en el gimnasio? Pimpa. Sudando, y encima hay que pagar para sudar, madre, hay que ser imbécil. Pero ya los 3 meses, pues estoy pagando a gusto, es lo mismo. Tercero, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Entonces, lo que te estoy diciendo, obediencia a sus principios y mandamientos, aunque sea por fe, aunque no lo entiendas, aunque no estés de acuerdo o aunque tú lo harías de otra manera, obediencia a sus principios y a sus mandamientos. Recuerda lo que hemos visto en Hebreos antes, en Hebreos 10:8. Los sacrificios, la voluntad de Dios, ese es el sacrificio que quiere. ¿Sí? Y lo cuarto, ¿quieres conocer la voluntad de Dios?
Cuando te vayas acostumbrando a hacer todo lo que te he dicho, acostúmbrate al mismo tiempo a tener una relación diaria con Él. A través de la oración y a través de leer la Biblia. Es que pasan 10 años, leo la Biblia y no entiendo nada, porque las 3 cosas de antes todavía no las haces. ¿Verdad? Han pasado 10 años y esa persona sigue siendo el mismo creyente que hace 10 años. Porque todo esto, o no lo ha entendido, entonces tiene ¿cómo se dice? El principio de la duda, ¿cómo se dice eso? Tiene margen de error, ¿no? O si lo ha entendido y no lo hace, entonces puede dar una patada en la boca. Es decir, ya deja de hacer el tonto. A ti te va a caer el juicio. A esos son los que Jesús les va a decir, ¿tú quién eres? No, es que yo profetizaba de la iglesia, y yo diezmaba, y yo participaba del grupo de alabanza, y yo participaba de no sé qué, del grupo de no sé qué. ¿Tú quién eres? Si vas a tu bola siempre. Que aparecieras ahí y dijeras tal, y te pusieras en el grupo de intercesión, y no sé. ¿Tú quién eres? Si tú no has hecho nunca mi voluntad. Eso iba al versículo de eso. Sí, tú mucho ibas a la iglesia, mucho tal, y mucho tiempo, pero tú hacías con tu vida lo que tú querías. Tú no hacías lo que yo digo que hay que hacer. Yo no soy tu Señor, por lo tanto, ¿tú quién eres? Tú no eres hijo mío, ¿tú quién eres? No te conozco. Porque yo a los míos los conozco. ¿Qué dices eso? A los míos los conozco. Pues yo digo una cosa y la hacen. Somos tan torpes que queremos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho nosotros toda la vida y salimos perdiendo. Y no solo en el futuro, en la vida eterna, aquí mismo. Si las cosas no nos van mejor por hacer las cosas como las hacemos nosotros. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Conócela. Conócela. Ya no preguntes más qué es la voluntad de Dios. Busca la respuesta. Y a lo que Dios diga de ese asunto, hazlo. Ya está. ¿Amén? ¿Me he pasado? ¿Me he hecho culpa? Hay una voluntad perfecta y maravillosa de Dios. No dejes que tu fe se debilite, porque ahora lo que te va a pasar es que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces el enemigo va a venir, ahí sí va a venir. Ahora sí va a venir el enemigo. ¿Te creías que lo que eso de la voluntad y no sé qué tal, ahí el enemigo te está manejando? No, hombre. Cuando tú quieres hacer las cosas como Dios dice, va a ser bueno para ti y además para las personas que están a tu alrededor. Ahí sí que el enemigo está molesto. Te voy a decir una cosa, el diablo trabaja mucho menos en los creyentes de lo que nos creemos. Porque como hacemos las cosas tan mal, ni se tiene que molestar el tipo. Al diablo lo que le revienta gente que quiere hacer la voluntad de Dios y va con un enfoque correcto y dice, esto sí va a dar problemas. Esto sí. Porque esos son los que arrebatan el reino de Dios. Esos son los que empiezan a recoger campo y tierra para ellos, para el campo de Dios y no para el campo mío. ¿Sí? Pero tranquilo, que Dios está contigo. Tú a la voluntad de Dios que Dios se va a encargar. Ahí es donde tienes que orar, ahí. No sabes si esto es la voluntad de Dios o no. No, decir, Señor, acá entendí mejor el Padre Nuestro también. Líbrame del mal, dame mis necesidades, no sé qué. Ahora empiezas a leer el Padre Nuestro como que tiene sentido. ¿Por qué? Jesús cuando dijo el Padre Nuestro sabía cuál era la voluntad de Dios, entonces sabía que así es como teníamos que orar. Cuando tú empiezas a conocer la voluntad de Dios, vas a leer el Padre Nuestro y como que te va a caer. Y todo lo demás ora. ¿Amén? Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una oración. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, Eterno y Maravilloso, gracias Señor, muchas gracias por las maravillosas respuestas que encontramos a nuestras preguntas en tus palabras. Eres increíblemente hermoso, Señor, eres increíblemente perfecto y tanta maravilla y tanto misterio y tanta profundidad, Señor, nos has regalado en tu palabra y está a nuestra disposición, Señor. Yo, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, a cada uno de los que tengo delante, Señor. Los bendigo a cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por sus vidas y, Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, para que lo que han escuchado sea palabra reina
mantenida por siempre en su interior. Palabra eficaz, Señor, que genera un resultado en sus vidas, Señor. Que pasan los meses, pasa el tiempo y vemos que las personas empiezan a ser otras. Y se parecen a alguien, que se parecen a tu Hijo Jesús. Empiezan a parecer demasiado a Jesús. Y todos empiezan a parecer a Jesús. Gracias, Señor, porque así va a ser. Yo lo declaro, Señor, lo creo. Señor, vamos a conocer en este lugar creyentes genuinos, entregados a ti, sujetos a ti y cuyas vidas dan un fruto excelente a todos los niveles, porque allá donde se hace tu voluntad, Señor, el fruto que se recoge en cambio encima es bueno, es perfecto, es maravilloso, Señor, y todos salimos beneficiados. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que nos acompañes a cada quien en este día, a nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu visitación en este lugar, por medio de tu Espíritu Santo en este día. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén.